En el nombre de Jesús, sana, liberta, restaura. Envía tu palabra y sana, Señor. Ahí está el Señor tocándote. Ahí está el Señor tocándote. Hay personas que por traición, hermano. Hay una herida por traición, por traición, por traición. Te traicionaron, te lastimaron, te engañaron. Y ese dolor está en tu corazón. Dios quiere sanarte. Empieza a presentar a esa persona que te traicionó. Nómbrala ahí donde estás. Esa persona está sola. Así que no necesita esconderse de nadie. Nombra a esa persona ahí donde estás. Nombrala y deja que Dios te sane ahora. Nombrale y decir: Señor, yo la suelto, la perdono, sana mi alma, sana mi corazón, tú sabes el dolor que tengo, límpiame y sáname. En el nombre de Jesús. Hay otras personas que fueron abandonados, fueron maltratados, fueron abusados. El Señor quiere sanarte, ahí te está tocando el Espíritu Santo. Todo aquel que pueda escribir, que esté siendo tocado, que esté siendo liberado, que Dios le sacó la angustia, la opresión, y lo pueda escribir, escríbalo de testimonio de la obra del Espíritu. Padre Celestial, te damos gracias porque tú tienes cuidado de tus hijos, son tu pueblo y tú eres su sanador, tú eres el que liberta, tú eres el que los acobija bajo la sombra de tus alas. Señor, envuélvelos ahora con tu amor, con tu presencia, que ellos puedan sentir tu amor en el nombre de Jesús y sepan que tú no los abandonaste, que tú estás cerca de ellos y solamente tú quieres que ellos te inviten, que ellos te inviten para que tú intervengas. Estuve declarando esta semana anterior, estos días anteriores, una intervención sobrenatural, y esa intervención tiene que ser en todas las áreas, tanto en lo que es de la tierra como en lo que es del alma y del espíritu. En el nombre de Jesús viene ese avivamiento en tu corazón. Todo aquello que estaba, todo ese muro, Dios te está mostrando los muros. Quizá tú no lo estás viendo de esta manera, pero te está mostrando los muros que te impiden tener una relación más hermosa con el Señor. Te está mostrando la raíz, el Señor, de aquello que está generando una tentación muy fuerte en ti en el área sexual o en el área alimenticia o en otras áreas. Hay algo que está ligado, el alma está ligada con el cuerpo. Así que si tu alma está mal, también tu cuerpo lo va a sufrir, lo va a padecer. Y personas que tienen dolores en los huesos, también es por esas heridas, por falta de perdón, por no tratar estas situaciones. Hay mucha cosa acumulada en tu interior que necesita ser sanada, necesita ser limpiada, necesita ser expuesta ante la presencia del Espíritu, y Dios lo está haciendo ahora con muchos de ustedes. Así que todo aquel que esté recibiendo, cuéntenos lo que está pasando. Sé que el Señor está ministrando, amén. Gloria al Señor, gracias Espíritu Santo. Te damos la gloria, siento su gloria, siento su presencia. Todo aquel que quiera testificar, después testifique. Pero quiero seguir con la palabra, si el Señor nos lo permite, porque es el Espíritu el que tiene que guiar cada servicio. Dice maravilloso acá, ¿no? Este verso en Salmos 32 que había dicho Pastor, tomo esto que es poderoso, ¿no? Dice: mientras callé se envejecieron mis huesos. Eso es lo que estamos viendo. Oh Señor, sí, en mi gemir todo el día, mientras callé, ¿no? Claro. O sea, el dolor. Cuando uno habla, saca. Señor. Sí, nosotros somos como un recipiente. Adentro hay cosas. Cuando lo hablamos, sacamos. Por eso mucha gente cuando dice, hablé, conté, pero no con cualquier, y después se siente mejor. Pero una cosa es contarlo a un psicólogo, una cosa es contar. Dios lo bendiga a los psicólogos, no estoy en contra de los psicólogos, pero el psicólogo no te puede sanar. Pero Dios puede usar a una persona que tiene la gracia porque fue salva, porque aceptó a Cristo, porque recibió y lo aceptó a Cristo no solo como el Salvador, sino como el Señor, y el Espíritu Santo está en la persona. Esa persona tiene la gracia de Dios para impartir algo más que escucharte, sino que te imparte el Espíritu, te imparte la sanidad, te ora, y entonces es otra cosa más profunda. Sin dudas. Uno no puede cortar el árbol porque va a crecer la raíz, uno tiene que ir a la raíz. Bueno, Dios quiere ir a la raíz para que desarraigar. Y todas esas, hoy hablaba de tentaciones, las tentaciones, hay tentaciones que son más fuertes en un área en nosotros porque no hemos terminado de tratar con esa área. Y hay una raíz, por eso la tentación se hace más fuerte en esa área. Así es. Y por eso, a diferencia, ¿no?, de lo que hace el mundo, es que, cuando uno es ministrado, ¿no es cierto? Cuando uno, recién decíamos, cuenta algo, es que lo saca justamente, ¿no?
Y la única forma de llenarlo, ¿no es cierto?, es a través de la oración y cuando un ministro, ¿no es cierto?, sabe, obviamente, ¿no es cierto?, que alguien cuenta, y lo hemos vivido muchas veces, cuando uno cuenta lo que le pasó y se siente más aliviado, inmediatamente el ministro viene, ora y pide la llenura del Espíritu, ¿no es cierto?, porque es un lugar vacío que debe llenarse con la presencia de Dios, ¿no es cierto?, a diferencia de lo que se hace afuera, que los psicólogos, por ahí te van a ayudar a encontrar el porqué del problema, pero ahí quedó. El problema no va a sanar, el problema sigue estando ahí y vos no sabés qué hacer con eso. Pero en Cristo nosotros encontramos cosas que no encontramos en ningún lado, ¿no es cierto? Cuando uno habla, cuando uno confiesa acá, dice, ¿no es cierto? Dice, mientras callé, no confiese delante de Dios, delante de un ministro si es necesario. Si es necesario, hágalo, ¿no es cierto? Y seguramente el ministro va a orar y va a pedir la llenura del Espíritu, que en realidad es el aceite, ese aceite sanador, ¿no es cierto? Ese aceite es una emulsión increíble que pasa, ¿no es cierto? Gracias, porque lo he sentido y lo puedo testificar de esa manera, ¿no es cierto? Que cuando abrí mi boca y pude ir más allá de mis vergüenzas y de lo que uno puede sentir, ¿no es cierto? Pude sentir ese aceite maravilloso que entraba en mi vida a través del Espíritu Santo y sanar y poder decir gracias a Dios porque solamente lo puedo lograr en ti. Si hubiese estado fuera no sé qué hubiese hecho, Señor. Por eso a veces la gente que no se encuentra con Cristo no tiene esta oportunidad, ¿no es cierto? Y Dios nos está dando oportunidades todos los días, a nosotros que ya caminamos en el Señor y también a los que vienen detrás de nosotros, aquellos que se empiezan a acercar. Por eso es bueno testificar. Usted testifique y cuente de todos los testimonios que Dios hace, que Dios transforma, que Dios cambia, que Dios bendice, porque es la forma en que los demás también van a entender que Cristo, si lo hizo con usted, también lo puede hacer con él. Y hay muchos que están esperando. En el área que fuimos sanados es en el área que Dios también nos va a usar. Aparte de usarlo en otras áreas, pero en el área que fuimos sanados vamos a tener autoridad con conocimiento, claro. Con conocimiento de lo que estamos ministrando. Por eso está bueno que eso suceda. Gloria al Señor. Bueno, entonces acá él le confiesa, dice, ten misericordia en el Salmo 51. De mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Por eso cuando estamos peleando, a veces peleamos en silencio con pecados ocultos que nadie sabe porque tenemos que cuidar nuestra apariencia de piedad. Pero Dios no quiere que tengamos apariencia de piedad, Dios quiere que seamos piadosos. Entonces caemos en el lazo de Satanás aparentando ser algo que no somos. Adentro nuestro hay un montón de cosas, tentaciones, cosas que quizás son vergonzosas, pero es necesario presentárselas al Señor, sanar esas raíces, que Dios pueda romper con aquello que está generando que en esa área seamos débiles, estemos atados, porque el enemigo viene después de nuestra mente se llena de malos pensamientos, malos deseos, sueños. Amén. Entonces al sanar y al liberar y al guardar nuestros ojos y nuestro corazón, porque no solo Dios nos quiere limpiar y sanar, sino que también Dios quiere que nosotros nos guardemos una vez limpios. Amén. Guardarnos de las cosas que puedan volver a querer entrar y ensuciarnos y traer de vuelta después más dolor, más fracaso, ¿no? Que también me imagino la mujer samaritana, como el Señor la restauró de tanto fracaso. El encuentro con Jesús fue sanador para ella, fue liberador. Ella quizá, una de las cosas que también nos suceden a nosotros es que al pecar tantas veces en un área, no nos perdonamos. Hay gente que no se perdona también. Es verdad. No se perdona a sí misma. Y no puede recibir el perdón de Dios, no porque Dios no se lo dio, sino porque no se perdona a la persona. Y es una sensación muy difícil, ¿no? Yo recuerdo a mi hermano, ¿no? Que él ahora está viviendo lejos. Recuerdo que se había apartado de Dios y me dijo, yo le digo, bueno, es tiempo de volver, siempre es tiempo de volver a la casa del Señor. Y sabe que me dijo algo que me sorprendió, yo no pensé que una persona podría llegar a pensar así, pero sin embargo sí. Dijo, no vuelvo porque mis pecados son tan grandes que me siento horrible, no me siento digno, dijo. No me siento digno, ¿no? Y a veces la culpa que nos hace sentir el pecado, esto que decía usted, de dando la recurrencia al mismo pecado, la recurrencia al mismo pecado. Pero en algún momento el Señor tiene que producir ese quiebre. Ese quiebre, es decir, es una promesa del Señor
que somos libres. Eso es cierto. ¿Sabe lo que pasa? Que el pecado muchas veces nos gusta. Hay que ser sincero y que hablar. La carne le gusta el pecado. Sí, la carne. ¿Cuándo se genera el quiebre? Cuando vemos especialmente las consecuencias de ese pecado, porque escuche esto y está en la escritura, todo pecado tiene consecuencias, algunas más fuertes que otras. Pero cuando vienen las consecuencias y después vemos si el Señor, el Espíritu Santo nos alumbra, empezamos a detestar aquello que en otro tiempo nos gustaba. Y nos empieza a molestar, y ahí, cuando uno se cansa, es donde viene se cansa del pecado. O sea, por eso hay una palabra que una vez enseñó, me dice, cuando tolerás demasiado algo, eso va a permanecer. Pero cuando lo dejas de tolerar, le vas a hacer la guerra para derrotarlo, para echarlo, para sacarlo. Entonces, estoy hablando de actitudes, estoy hablando de, ¿cómo explicarlo? De costumbres, malas costumbres. Hay cosas que ya uno no la hace porque les gusta, sino porque se acostumbró de años, ¿no? Hay gente que se acostumbró a chismear. No creo que haya ahí, hermano, quizá alguno que se conecte de otro país. Pero hay veces que uno hace por costumbre. Exactamente, ¿no? Pero por eso dice que nuestro cuerpo estaba enviciado. La Biblia dice enviciado. Cuando hablamos de vicio, no solo de el fumar, el tomar, el emborracharse, no estamos hablando también enviciarse, uno está enviciado de actitudes pecaminosas. Comportamientos también, ¿no? Y pecaminosas de cosas. Bueno, exactamente. Todo esto tiene que ver. Ahora quiero que hablemos esto de lo que hizo David. Después vamos a leer los testimonios que ahí estuvieron escribiendo, lo que el Señor está haciendo en su vida. Entonces dice, ten piedad de mí, oh Dios mío, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Estamos hablando de lo que hoy estábamos hablando al principio. Porque dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Está hablando de toda una cosa de generaciones. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme, dice, el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Tremendo, hermano. Y este es el mismo David en que el Dios mismo testifica de él. Después de que él vivió todos estos pecados, porque cuando Dios perdona se olvida. Sí. Dios borra, dice, yo soy el que borró tus rebeliones. Por amor a mí mismo también dice el Señor. ¿Y qué hace el Señor? Habla de David, dice, si anduvieres en mis caminos como anduvo tu padre David. Tremendo. O sea que esta es la gracia del perdón de Dios también. Amén. Toda persona que se siente muy pecadora, quiero decirle que Dios te ama de tal manera, y por eso Dios no escondió los pecados de David, porque Dios se olvida y ahora Dios te está mirando como alguien justo, como alguien que nunca pecó porque te arrepentiste de corazón. Estoy hablando a la gente que se arrepintió de corazón, que realmente la sangre de Cristo lo limpió, que realmente la palabra de Dios lo lava, porque le cree. Y eso sucede, y quiero decirte a ti, que estás escuchando eso, es que Dios te perdona, Dios te ama, Dios te limpia, ya no eres lo mismo. Vos, ¿sabes por qué muchas veces repetimos el patrón? ¿Qué es un patrón? Una conducta. Un patrón es un modo, una conducta. Repetimos el mismo patrón porque necesitamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente y entender que no somos las personas que nosotros creemos que somos, sino que somos, porque todo por la fe. Mire esta palabra que Dios me da. Todo por la fe, por eso dice, el justo por la fe vivirá. Aparte de la sanidad y de todo lo que tenemos que trabajar y tratar. Tenemos que empezar a vernos como Dios nos ve. Y Dios nos ve como personas santas.
Y cuando empezamos a verlo como santo, empezamos a actuar como tal. Cuando yo digo, Señor, yo soy santo porque tú eres santo y porque tú me diste vida. Entonces empieza a cambiar mi pensamiento y estoy cambiando el patrón. Hay un patrón que te dio el diablo, hay un patrón que te dio tu carne, un patrón de conducta que tú estás teniendo, pero Dios te quiere dar un nuevo patrón. Toma el patrón que Dios te dio. Es el Espíritu Santo el patrón. Él te va a guiar en tu conducta, Él te va a guiar en tus pensamientos, en todas las cosas. Tú no eres ya esa persona que tú pensabas que era. Por eso me viene lo de Jacob, que Dios estábamos compartiendo el otro día. ¿Cuál era la bendición que quería Jacob? Él no la quería, él no entendía la bendición que Dios le dio. Dios le cambió el nombre, y el nombre era la conducta, el nombre era la herencia. El nombre en ese tiempo era algo que describía a la persona, era un suplantador, un engañador. Bueno, no se llamará más tu nombre Jacob, le dijo, ahora tu nombre será Israel. Así que mira, hermano, Dios nos da un nuevo nombre, nos cambia ese patrón para que tengamos otra conducta. Por eso tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente al escuchar la palabra, estar en contacto. De lo que usted se alimenta y de lo que usted cree, eso usted se va a convertir. Por eso hay una revelación que escribió el apóstol Pablo. Él primero dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él decía que era miserable porque hacía lo que no quería. Lo que no quiero es terminaba pecando pero él dijo, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Y hay una revelación que él entendió, y él dijo, porque con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces cuando venga ese patrón carnal que nosotros teníamos, podemos decir, no, yo estoy crucificado con Cristo y lo creo, y Cristo vive en mí, así que ya no voy a vivir como vivía antes, sino que voy a ser transformado. Así que estas cosas ya no me pueden gobernar. Por eso la Biblia dice, no se sometan a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. Ahora nos tenemos que someter a Dios y decir, soy de Cristo y para Cristo, y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Miren lo que llegó a decir el apóstol Pablo. Eso no lo dijo porque sí, lo dijo por revelación de la palabra. Lo dijo porque él tenía encuentro con el Espíritu Santo y tenía relación con Dios, y entendió quién era él en Cristo. Por eso, para ser transformados necesitamos entender la identidad. Entonces sanamos nuestro interior, le entregamos todo al Señor, y eso ya después lo dejamos en las manos del Señor. Que Él siga trabajando en el momento que Él quiera, como Él vea que sea mejor, y nos siga sanando si es necesario. Pero hay muchas cosas que dice la Biblia, las cosas viejas pasaron. Las personas que también se detienen mucho en lo que vivieron en el pasado, se vuelven, como se autocompadecen continuamente y no avanzan. Pobrecito, cómo sufrí, no, yo sufrí mucho. Mira, yo le doy gracias a Dios, gracias. Gracias por su misericordia, porque a pesar de lo que hemos vivido, a pesar de todo eso, Él me rescató, me perdonó, me dio una nueva vida. Por eso dice la Biblia, a veces el dolor, hay dolores que se viven por causa de la justicia. Los discípulos, el Señor los preparó para el dolor. Le dijo, miren, ustedes ahora están tristes. ¿Por qué? Porque yo voy a ir a la cruz y no me van a ver. Pero volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Y nadie los quitará vuestro gozo. Entonces el Señor no solo te sana, sino que te sana, te da vida, te fortalece en el dolor cuando es por causa de la justicia, y después te da gozo. Así que gozo eterno, gozo perfecto, te va a dar, dice, y bueno, Apocalipsis 21, 22 habla de que Dios va a cambiar. A ver, hermano, si está ahí, si lo busca. No sé si no lo leo yo. Apocalipsis 20, 21, habla de cuando dice vi un cielo nuevo y una tierra nueva. 21. Y bueno, y ahí después vamos a estar leyendo los testimonios, ya orando de vuelta por los hermanos. Amén, amén. Y mientras usted hablaba, estaba pensando también, ¿no? Que, bueno, dice que estamos inclinados, ¿no es cierto?, a hacer el mal. Y yo porque la siempre, naturaleza que exactamente, yo siempre le pongo este mismo ejemplo, ¿no? Cuando uno está inclinado está así. Y es fácil saber para dónde se va a caer si yo suelto la Biblia en este momento. Yo sé para qué se va. Entonces, cuando vino Cristo, ¿no? el viejo patrón, este patrón de inclinación, lo pone para el otro lado. ¿No es cierto? Y eso hay que trabajarlo, hay que vivirlo, y bueno, que Dios nos ayude a todos.
Tremendo, ¿no? Y bueno, eso es lo que vino a hacer el pecado, vino a torcer. Amén, exactamente. Muchas veces, en un tiempo yo pensaba, decía, en un tiempo el enemigo me estaba engañando pensando, mire, la sexualidad es algo precioso. Amén. Dios lo creó, Dios creó el sexo. Y algunos dirán, ¿qué está diciendo pastor? Usted no. Para el matrimonio. Y en un momento uno llegué a pensar, no, Señor, está mal el sexo. No está mal el sexo. Está mal cuando es fuera del matrimonio y cuando se tuerce. O sea, cuando una persona en vez de hacerlo natural, o sea, de una buena manera en el matrimonio bien, lo hace con una perversión. Sí. Hay gente perversa. Y uno no se tiene que someter a la perversión. O sea, entonces, Dios quiere sanar, quiere liberar, quiere restaurar todo lo que torció el pecado, porque el pecado vino a torcer las relaciones, vino a generar. ¿Y qué pasó? El primer asesinato fue entre hermanos. Caín mató a Abel por celos, porque Abel se destacaba en algunas cosas y le agradó a Dios, porque él lo que ofrendó lo hizo con su corazón. Dice que en ese momento, y seguramente otras cosas que la Biblia no dice habrán pasado, que hicieron que Caín le tenga celo a su hermano, pero fue en el momento cuando llevaron la ofrenda. Dice que Abel desde su corazón quiso agradar a Dios y dijo, voy a llevar de lo mejor que tengo al Señor. Y dice que Caín no. Y cuando Dios dijo, Dios no se casa con nadie para agradar. A veces eso es lo que nosotros hacemos mal. Si uno de nuestros hijos hace algo malo, hay que enseñarle, reprenderlo y decirle, bueno hijo, y explicarle. Si vos lo haces bien, vas a recibir bendición. Pero si lo haces mal, con una mala actitud, no. Yo no puedo, no, porque se va a enojar. Dios le dijo, así actúa a Dios, y nosotros tenemos que ser imitadores de Dios. Dios le dijo lo bendijo y dijo, qué bendición, me agrada tu ofrenda. Me agrada. Sí. Y a Caín no. Y Caín se enojó. Y ahí el Señor le dice esto que estoy diciendo, pero eso le dice en otras palabras. Le dice, si hicieres bien, será recompensado y habrá gozo en ti. Pero si hicieres mal, el pecado está a la puerta, le dijo. El pecado está a la puerta. ¿Por qué? Porque los celos y la envidia provocan acciones pecaminosas. Hay gente que termina pecando mucho por celo. Exactamente. Están celosos de que, aún en el reino, ¿no? Celosos de que Dios usa más a uno que a otro. No hay que estar celoso, hay que enfocarse en el Señor y que Dios haga esas cosas. Limpiarse de los celos, de la envidia, y que Dios haga lo que quiera con quien quiera, y que Señor, heme aquí, envíame a mí lo que tú quieras y lo voy a hacer con fidelidad. ¿Me mandaste, Señor, ahora? Bueno, ¿me querés probar? Que yo reparta tratado. Lo voy a hacer con fidelidad. Porque algunos dicen, no, lo hago un día. Voy a ser humilde y voy a ir a repartir tratado por más que quiera predicar detrás del púlpito. Y lo hago un día y pienso que por eso ya estoy con nada. Ahí dice que Dios te va a probar años. Sí. Años. Sí, realmente. Y también tener en cuenta y decir, Señor, si bien puedo ser que tengo un llamado, pero que yo me conforme y sea agradecido con lo que tú permitas que yo haga. Porque hoy en día todos quieren ser profetas de las naciones. Todos quieren ser como una moda, profetas, sí, y irse a Estados Unidos. Nadie quiere ir a África. Son poquitos. O a India. O a China, ¿no? Sí. Todos quieren ir a es más fácil. Dios nos llamó a las naciones. Bueno, pero primero predicar a tu vecina. Amén. Dios tiene, porque siempre decimos grandes. Y nosotros lo que decimos grande, quizá no es grande como los ojos que ve Dios. Porque quizá ministrar a los niños, o ser un maestro de escuela dominical, sí, o cantar en una plaza para el Señor, quizá Dios lo ve más grande que otra cosa. Pero para nosotros decimos, no, Dios quiere cosas grandes para tu vida. Y nosotros le decimos a la gente, Dios tiene cosas grandes para tu vida, y el otro ya se está imaginando, voy a predicar en grandes estadios, multitudes se van a sanar. Y quizás sí, pero quizás Dios tiene algo grande, pero no es la manera que vos pensás. Así que bueno, hay que encomendarse a Dios, servirlo con todo el corazón, amarlo, dejar que Él nos sane, porque Dios va a usar un vaso
que se deja limpiar y sanar primero. Así es. Uf. Así que Sí, es muy sí, importante tratar con todas estas cosas que estuvimos tocando hoy y bueno, leer eso y ahora vamos a orar, hermano. Así que, Bueno, claro. no sé si ustedes después quieren 21. decir. Mi Biblia está con letra muy chiquita, Bueno, lo por voy a eso leer. perdónenme, pero Lo voy a leer. no tengo Y dice, Apocalipsis 21 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y este es el versículo clave. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, soy el alfa y el omega, y el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y voy a leer esto. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos. Por eso es muy importante, el cristiano no tiene que ser mentiroso, hermano. Homicidas, Dios no juzga al homicida como el que mata a gente con un cuchillo o con un arma. También el homicida es el que mata con su lengua. Amén, así es. Fornicarios, sexo fuera del matrimonio, los hechiceros, los que practican la hechicería, y algunos lo hacen por ignorancia, miren. Los idólatras, los que tienen ídolos en el corazón, y ídolos de madera, de yeso y de todas las cosas. Y todos los mentirosos, los que practican la mentira, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Pero escuche, dice, enjuagará Dios toda lágrima. O sea que Dios dice que va a sanar y va a enjuagar y va a limpiar y te va a haber gozo en ti. Así que, hermano, reciba esa gracia. Sepa que Dios tiene preparada la eternidad para usted, una eternidad de paz, de gozo. Pero es necesario, porque habla de... La primera lista es cobarde, y cobarde es el que no quiere enfrentar. ¿Por qué también dice cobarde? Pienso también de esta manera, que las personas que a veces no quieren enfrentarse a Dios. Hay gente que no quiere ir a la iglesia porque sabe que no quiere dejar ciertas cosas, no quiere enfrentarse con la realidad. O también... Y por otro lado te persiguen también por eso. Sí. Porque en el fondo saben que hay un Dios. Porque cada uno se crea su propio Dios. Hoy le explicaba eso a un compañero de trabajo. Dice, no, pero yo creo en Dios y oro a la mañana, dice. Bueno, pero no estás creyendo en la obra que Dios hizo y de lo que Dios dice. Entonces, no alcanza con orar a la mañana y con decir gracias Señor y yo oro. No. Y tratar de hacer las cosas bien. No alcanza, necesitamos ser perdonados, necesitamos ser limpiados, necesitamos ser justificados por Dios. Y necesitamos reconocer que Dios tiene que hacer esto en nuestra vida también. Claro. Porque si no, no llegamos a nada. Yo Nunca me voy a arrepentir con eso. conocí a un señor a quien le predicaba el evangelio, que era mi compañero de trabajo, y él pensaba que llevando un crucifijo colgado todos los días lo llevaba colgado en su ropa, y dice, mira dónde lo tengo. Pensaba que con eso era suficiente, ¿no? Y Dios nos está pidiendo todo nuestro ser, toda nuestra vida, para limpiarnos, porque hay un propósito, y ustedes lo leen en la palabra. Los que leen mucho la palabra se van a dar cuenta que necesitamos la plenitud de Cristo en nuestra vida, y la plenitud es de punta a punta, de arriba abajo, e incluso en nuestro corazón, en los lugares aquellos que guardamos a veces las cosas en nuestro corazón, ¿no es cierto? Todas estas cosas que decíamos, ¿no es cierto? Hoy hablamos de la restauración que necesitamos, ¿no es cierto? Que necesitamos para que realmente esté la plenitud de Cristo en nosotros. Y si queremos ser semejante a Cristo, queremos alcanzar un estatus espiritual importante, entonces tenemos que reconocer primeramente que lo necesitamos, que Dios es importante para nuestra vida, que no es como nosotros pensamos, es como Dios lo escribió, que es como Dios nos está pidiendo,
¿no es cierto? Y a veces la limitación humana, decir, no, hasta ahí me alcanza, en el desayuno de la mañana me alcanza a orar, y después ya no me acuerdo de Dios todo el día, o llevo el crucifijo, no sirve para nada. Es como Dios quiere y no como el hombre quiere, ¿no es cierto? Es de acuerdo a los planes de Dios. Nosotros no necesitamos un crucifijo ni nada de eso. Ni nada, necesitamos tener a Cristo, o sea, la palabra de Él en nuestro corazón y el Espíritu de Él. Amén. Eso es los amuletos no sirven para nada, entonces no es necesario. Hay gente que tiene la foto de Jesús pensando que Jesús, ese no es Jesús. Ni siquiera no es Jesús eso. Nadie le puede sacar una foto al maestro. Jesús no es Jesús, es un invento eso. El Señor quiere revelarse y en este tiempo se revela por medio de su voz. Lo único que tuvieron el privilegio verlos humanamente a Jesús fueron los discípulos. Y el apóstol Pablo dice, si antes lo conocimos al Señor en la carne, ahora ya no lo conocemos así. Porque es un Cristo glorificado, no tiene esa misma apariencia natural. Es Cristo glorificado, amén. Y lo describió el apóstol Juan. Sus ojos son como llama de fuego, todos sus ojos, todo resplandece, sus pies son resplandecientes como bronce bruñido, tiene un cinto de oro que llega por el pecho y una vestidura celestial, y hermano, y todo su ser irradia amor, vida. Por eso hay una invitación también que dice, vengan al agua. El agua es la que también te sana. Cuando bebemos de esa agua nos sana nuestro interior. Es el Espíritu Santo que quiere entrar. Por eso te digo, el Espíritu Santo quiere entrar, quiere sanarte, quiere ministrarte, quiere abrazarte. Por eso acá hay hermanos que estaban testificando, estaban diciendo que sintieron su abrazo. Gracias, una Señor. hermana, Sí, Señor. una hermanita que se sentía que el Señor no la escuchaba, o que no la amaba, o que no la quería, ahora sintió el abrazo del Espíritu. Amén. Qué lindo, qué lindo. Y como testimonio les cuento también, ¿no? Yo, bueno, uno sufre en la vida, pasan mil cosas ¿no es cierto? Y a veces necesitamos un abrazo de alguien, ¿no es cierto? Que te diga que te ama, que te quiere. Y orando al Señor, yo digo, Señor, haciendo cuentas, ¿no? Porque yo no viví casi